Estás escuchando Radio Metodista, la emisora del Espíritu Santo de Dios. Hermanas, hermanos, estoy muy contento de poder estar junto a ustedes a través de este medio, por el cual damos gracias a Dios, para que juntos pensemos meditando un poco en la santa palabra del Señor. Y al hacer esto lo hacemos orando y rogando a Dios, que Dios Trino, a través de su Santo Espíritu, nos permita unirnos en la comprensión y entendimiento de su santa palabra. Esta vez quisiera compartir con ustedes la expresión de Jesús que se encuentra registrada en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versos 33. Tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Hermanos, hermanas, este texto que nos ocupa hoy es parte de un largo discurso que empieza en el capítulo 13 y termina en el capítulo 17. En ellos, Juan el Evangelista nos presenta el carácter de Jesús y de Dios su Padre, y todo esto en relación a sus discípulos. Por esto, consideremos brevemente las expresiones con que comienza este largo discurso. Pero, por favor, les recomiendo a todos aquellos que quieran tener una plena comprensión de este largo discurso y de las tremendas enseñanzas que nos trae, que por favor dediquen minuciosamente tiempo para estudiar estas primeras expresiones de este capítulo 13. Y ahí nos dice el evangelista Juan: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hermano, consideremos algunas expresiones de este versículo. Primero, nada es casual al azar. Jesús no es sorprendido, desapercibido, desprevenido por las circunstancias. Jesús sabía que esa era su hora y ese era su tiempo. Él, Jesús, estaba atento a ese tiempo. Él sabía que iba de regreso al corazón de su Padre, de su amado Padre. Jesús sabía, era consciente. Él sabía cuál era el propósito en este mundo, cuál era su propósito para él en este mundo. Y en ese preciso momento, él sabía que amaba a los suyos. El Evangelio registra esta expresión: como había amado a los suyos que estaban en el mundo. ¿Y cómo había amado a los suyos que estaban en el mundo? Los suyos eran suyos, sí. Estos sus discípulos y todos los discípulos eran y son suyos. A él le pertenecen a Jesús. Esto establece el tipo de relación de Jesús con aquellos que son los suyos. Ellos eran los suyos porque Él los escogió. Ellos eran los suyos porque Él se entregó por ellos. Ellos eran los suyos porque su Padre se los había entregado a Él. Ellos eran los suyos porque pronto los compraría y a precio de su sangre. Ellos eran los suyos porque Él los conquistó. Ellos eran los suyos porque ellos se entregaron a Él. La próxima expresión que quiero resaltar es: los amó hasta el fin. Así se manifiesta la medida de su amor, la calidad de su amor, la calidez de su amor, que sería la medida suprema o el grado máximo. Él los amó hasta el fin,
hasta el fin de la vida terrenal de Jesús. Él los amó hasta el fin, con amor constante que nunca termina. Él los amó hasta el fin, con un amor que alcanza la máxima medida. Esto afirma que Jesús amó a los suyos, y lo que significa este amor a los suyos es que Él los amó y los siguió amando mientras Él experimentaba el abandono de estos sus discípulos. Él amó a los suyos, los amó mientras Él experimentaba y Él vivía la traición de sus discípulos. Él amó a los suyos mientras Él veía y sentía la impotencia y la ineptitud, inhabilidad de estos sus discípulos. Pero Él los amó hasta el fin. Estas ideas son como el fondo, el trasfondo del texto que ahora quisiera yo que podamos estudiar, mejor dicho, en el cual quisiéramos meditar. Y traigo 3 versiones. La Biblia Reina Valera para las Américas nos dice de esta manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Así nos dice la versión Dios habla hoy. Y la traducción en lenguaje actual nos dice de la siguiente manera: les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad, pero tengan valor, yo he vencido los poderes que gobiernan este mundo. Estas cosas que les digo, estas cosas que les he dicho, esta expresión muestra que aquellas cosas que Jesús está diciendo o está ofreciendo están condicionadas por lo que ya comentamos anteriormente respecto a los versículos 1 al 4 del capítulo 13. Todo está condicionado al carácter de Dios expresado en los principios y patrones del Evangelio de Jesús. De ahí, si no los conocemos, vivimos estos patrones del Evangelio de Jesús, si no los conocemos viviéndolos, no los podemos gozar teniéndolos. Esto es, los discípulos suyos, los discípulos de Jesús, son los que pueden tener buen ánimo para enfrentar con paz todo lo que la vida en este mundo les depara. Solo aquellos que son de Jesús, en medio de sus condiciones humanas, en medio de su condición humana, pueden tener buen ánimo y vivir en paz. Porque por Él y en Él, o unidos a Jesús, pueden sus discípulos experimentar paz. Esto es, porque los que ya están en Jesús, los que ya experimentaron la unión con Jesús, están calificados para tener la confianza de que Jesús venció el mundo y sus realidades amenazadoras, pues experimentaron la resurrección de la muerte del pecado a la paz de los hijos de la resurrección. Entonces, la experiencia del peso del dolor, de la desgracia del pecado, es fundamental, pues da sentido a la experiencia de ser salvos. Recordemos lo que ya Jesús nos dice en Lucas 7:47. Jesús allí nos dice: a quien mucho se le perdonó, mucho ama. Pero nadie que nunca sintió la necesidad de ser perdonado por Jesús, mal puede amar el concepto retórico teórico del gozo de la salvación.
y por esto no tiene la evidencia existencial, la evidencia vivida en su vida, o la experiencia de vida, de que sí es posible sentirse diferente en un mundo agobiante, en un mundo de caos, en un mundo terrible. Con una relación con el Jesús, refugio en la tormenta, podemos tener paz. Por otra parte, la muerte y la resurrección de Jesús, muerte seguida de la gloriosa resurrección, es la capacidad de ser vencedores del Cristo. Y nosotros, unidos a esta muerte de Cristo y resurrección de Cristo, es que estamos calificados para ser vencedores de cualquier sistema actual, ser vencedores de cualquier sistema político actual, ser vencedores de cualquier sistema sociopolítico actual. ¿Por qué? Porque estos sistemas, ¿con qué nos pueden amenazar? ¿Con qué nos pueden amenazar? Con robarnos, con quitarnos, con herirnos, con matarnos. Pero, pensemos, hermanos, si ya estamos muertos en Cristo, ¿quién nos puede robar alguna cosa? Si ya estamos muertos en Cristo, ¿de qué cosa nos pueden privar? Si ya hemos muerto en Cristo, ¿es que pueden matar a lo que ya está muerto? De esto entendemos que nuestro apego a las cosas temporales es la garantía de estrés, es la garantía de ansiedad. El apego a las cosas temporales de este mundo, sean materiales o sean relaciones afectivas, es garantía de sufrimiento. Por eso, busquemos estar en unión con Jesús, estar en Cristo y ser más que vencedores en aquel que nos amó, Cristo Jesús. Por Jesús y en Cristo podemos tener paz en la tormenta y en las amenazas de este mundo. Somos humanos. Nuestros cuerpos se debilitan y enferman. Escuchemos pues entonces a Jesús que nos dice: tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Somos humanos y no sabemos cómo enfrentar lo que nos depara el mañana, pero escuchemos a Jesús que nos dice: tengan valor, yo he vencido al mundo. Somos humanos y nos entristecemos y deprimimos y hasta nos enojamos y desesperamos. Pero escuchemos a Jesús que nos dice: confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, hermana, escuchemos a Jesús que nos dice: tengan ánimo, yo he vencido las realidades de este mundo. Hermano, hermana, escuchemos a Jesús que nos dice: tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Amén. Desde Santa Cruz, su hermano, el pastor Jorge Wills.